El día de hoy estoy muy contenta de presentarles a nuestro invitado, pues es un hombre que ha estudiado mucho, que le gusta mucho el servicio, que decidió ser parte del orden sacerdotal y que estoy segura que les va a encantar su historia. El día de hoy va a ser un poquito diferente la entrevista, pues nos importa más escucharlo a él que más allá de unas preguntas, él nos puede contar su experiencia conforme lo ha vivido y conforme lo ha sentido. Así que te pido que te pongas muy cómodo, que no te pares de tu lugar hasta que termine esta entrevista, pues seguro te va a interesar mucho. Vamos a comenzar. Hoy estoy muy contenta de tener aquí un invitado que pues es relativamente nuevo en nuestra comunidad, pero que he tenido la oportunidad de trabajar con él y pues sé que es muy entregado a su servicio, que le gusta mucho servir y eso vale muchísimo. Así que el día de hoy van a conocer un poquito más de él. A lo mejor muchos solamente lo conocen de vista, a lo mejor otros no lo conocen, pero hoy nos va a abrir un poquito su corazón aquí, confesándonos todo. Hoy tenemos con nosotros al diácono Francisco. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias a usted por la invitación. Qué bueno que haya accedido a venir el día de hoy. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente de estar aquí? Pues ¿Nervioso? está bien, la comunidad tranquila. ¿Sí? He estado en comunidades más difíciles. Pues estoy muy gustosa de que esté el día de hoy aquí. Y pues, como lo dije al principio, creo que muchos de la comunidad aún no lo conocen muy bien, pues se ha atravesado todo esto de la pandemia y muchos pues no lo han conocido, a lo mejor ni físicamente. Entonces, ¿está listo para abrirnos un poquito su corazón y para que lo confiese? ¿Qué quiere usted? A ver si sale todo bien. Sí, bueno. Pues primeramente me gustaría conocer un poquito de su niñez, cómo fue. Pues yo soy del pueblo de Iztacalco, aquí cerquita, muy cerquita. Fuimos 9 hermanos. Yo soy el sexto hermano de la familia. 2 mujeres, 7 varones. Pues la niñez, como era la niñez de nuestra época, de los que tenemos la edad, mi edad, pues transcurría en juegos y la escuela. Mi pobre mamá, que yo creo, veía yo como que no se daba abasto de tantos hijos, pero era la tradición o el modo de vida antiguo que las familias fueran muy grandes. Afortunadamente todos mis hermanos pudieron asistir a la escuela hasta el grado que ellos quisieron. Y pues yo siempre he sido muy achacoso de enfermedades. Cuando cumplí 7 años me llevaron a servir a una capilla que se llama San Pedro Apóstol, Iztacalco. Había un párroco de nombre Alfonso Ortiz Romero. Y ahí nos quedamos como monaguillos, pues todo el tiempo. Casi no fui de mucho jugar pelota, nada de. Yo me dediqué siempre, en cierto modo, a la iglesia. Llegaba de la escuela, hacía mi tarea y me iba a la capillita. Y ya hasta que cerraban me regresaba. En la mañana, por supuesto, iba a la primaria. Posteriormente, pues entré a la secundaria, se llama Club de Leones, de la Ciudad de México, la 59. Y el párroco, como le digo, éramos capilla. Él estaba en la parroquia San Francisco de Asís y Caltongo. A los 12 años me entregó las llaves de la capilla para que me hiciera cargo de que estuviera aseada y abierta y se tocaran campanas, etc. Y toda mi secundaria la transcurrí así, en la capilla y en la escuela. Desafortunadamente el párroco fue trasladado a otra parroquia, nos
sacerdote así muy neurótico, muy enojoncito porque era ya de edad. Y ya no pudimos seguir ayudándole porque me hizo una trampa para quitarme las llaves. Y pues ya, él ya a partir de ahí administró la capilla, pero casi siempre estaba cerrada, porque siempre le daban más prioridad a la parroquia. Y así, muchos años no participé directamente en apoyar a la parroquia hasta que después ya terminé mi secundaria, entré al CCH Oriente. Y en esa época empezaron a ver otra forma de administrar la iglesia. Primero se llamaban gerencias religiosas, algo así. Y en ese momento se comenzó a administrar la arquidiócesis, que en esa época se denominaba Arzobispado de México, con 8 vicarios. Y al pueblo de Iztacalco le correspondió pertenecer a la 7ª vicaría, que estaba en Iztapalapa. El primer obispo que hubo ahí auxiliar, encargado de la 7ª, fue Carlos Talavera Ramírez. Nos invitaron a que pasáramos a formar parte de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. De tal manera que yo a los 18 años ya recibimos ese ministerio. En esa época era algo muy especial porque el Concilio Vaticano II todavía no cuajaba aquí en México. En los 80s todavía no. Y pues la iglesia era muy clericalizada. A los laicos poco los tomaban en cuenta. Entonces el ser ministro de la Eucaristía pues nos permitía en cierto modo participar de un modo un tanto clericalizado. En el año 83 yo ya era ministro de la Eucaristía. Y estuve en la parroquia de San Francisco y en la capilla, nuevamente. Porque yo ahí vivía mi familia, por supuesto. En esa época lo de los diáconos todavía no se veía. El señor arzobispo, entonces Ernesto Corripio Ahumada, a los que fuéramos varones solteros nos iba a dar el diaconado porque teníamos formación permanente cada semana como ministros, no era que nada más, de vez en cuando. En esa época dependíamos no de las vicarías ni de los decanatos, sino directamente del arzobispado. Nuestra credencial así decía. Y las funciones casi diaconales, excepto leer el Evangelio o eso, los ministros de Eucaristía usábamos nuestra albita blanca y servíamos en el altar. Yo seguí estudiando por fuera en CCH. Posteriormente entré a la Facultad de Contaduría. Como tenía yo un buen promedio, no hice examen, sino fue pase automático. Nunca bajé de 8.5 anual. Nunca fui de 10, pero mi promedio 8.59 siempre fue. Y pues ya siendo ministro de la Eucaristía, pues me entregué todavía más al servicio. La escuela y el ministerio. Y pues transcurrió el tiempo así porque el párroco, señor ese que le digo a usted que era muy enojón, pensó que yo estaba ahí como espía del obispo Talavera, pero para nada. Yo lo que hacía era para ayudarle porque pues tenía que atender la capilla y la parroquia él y no podía. Y su carácter del pobre no le ayudaba. Entonces, en esa época, hoy en día los laicos dan la ceniza, pero en esa época era mal visto. Tenía usted que ser clérigo y todos los ministros varones éramos los que ayudábamos. Y ya en esa época, le digo, hemos estado, estuvimos sirviendo ahí en la capilla. Posteriormente mueven a este párroco de ahí y llega otro nuevo párroco de nombre
Padre Jesús Lezama, Novelo Lezama. Y pues él no pudo hacerse cargo de la capilla, entonces me tuve que hacer yo cargo como administrador de la economía y de todo. En esos barrios es muy importante para la gente las fiestas patronales. Y la religiosidad popular estaba al máximo. Cohetes, banda, todo, serie de situaciones así. Y entonces, pues ya con este sacerdote que no se quiso hacer cargo de la capilla, nuevamente volví a hacerme cargo en los años 90. Y pues yo ya estaba en la universidad, terminé mi licenciatura en contaduría y ya trabajaba yo siempre, de alguna forma siempre tuve algún empleo. Nunca me gustó que mis papás me dieran mi quincena como a mis hermanos. Yo les decía, no les puedo dar, pero no les pido nada. Siempre yo tenía mi dinerito. Y pues ya trabajando en despacho, muchos años estuve en un despacho Martínez y Mancera, toda la carrera. Después estuvimos en una empresa española de nombre Iber. Y ya después pusimos un pequeño despacho. Y de ahí, en una de las empresas que le trabajábamos, nos pidió que nos fuéramos a trabajar de planta. Y como el despacho luego hay clientes que no quieren pagar y no saca uno para la renta y los sueldos de los ayudantes, pues decidimos el disque ayudante principal, que era como socio, irnos a trabajar a Santa Marta, a Catitla, hacernos cargo de la contabilidad de una de empresas. Entonces pues yo ya tenía recursos y ya no hubo tanto problema en encargarnos de la administración de la capilla, porque tenía yo para pagarle al sacristán, tenía para luz, para agua y para todo. La parroquia seguía mandando, por supuesto, pero pues la parroquia cobraba los estipendios de las celebraciones, pero no se hacía cargo de otra cosa. Y fue un periodo muy bonito porque como nosotros somos nativos de ahí, conocemos a la gente y todo. Entonces, por ejemplo, para una fiesta patronal yo llegué a llevar la banda de música 3 días, 4. Llevábamos floristas para hacer los arreglos, la portada, que es un arco que se pone en la entrada, esa la hacíamos nosotros, pero precisamente para involucrar a las personas que participaran. Y la portada principal se arma por partes, se van amarrando. Y así les decía yo que debía ser la comunidad, cada quien aportar algo, y como la portada se iba armando, igual la comunidad, cada quien hacía distintas funciones, pero era un todo. Y parábamos la portada un día antes de la fiesta, y cohetes, música, y comida, y todo. De los errores que le puedo platicar, porque pues no todo era miel con hojuelas, pues se presta mucho para la tomadera. Porque todo el mundo ayuda, pero sí hay que darles de comer y de tomar. Ese es el problema ahí, que todavía se acostumbra a las llamadas mayordomías. Aparte, en la empresa, como mi patrón era un señor guarachudo y mugroso, y yo tenía que dar la representatividad de la empresa, ir de corbata, y diario había brindis, comidas, reuniones, cosas de tomar. Nunca dejé de trabajar eso, también eso. Decía yo, ese es mi castigo, por andar de briago, sufrir las consecuencias, pero no dejar de trabajar. Y le digo que la misma empresa se prestaba para eso. Y estuve muchos años encargándome de la capilla, le hicimos sus torres, su fachada, el altar que no tenía, pintura, todo tipo de mantenimiento hicimos. Restauré un mural que tiene una pequeña cúpula, ahí andaba yo en disque de pintor, porque pues no había muchos recursos tampoco para pagar tantas cosas.
Y pues fuimos haciendo lo más que se pudo por la capilla. Después de un tiempo, pues me tuve que retirar. Como en el año 99, por ahí tengo los libros de la contabilidad y todo lo que se hacía de la iglesia. Llegó un sacerdote que quería el poder absoluto, porque pensaban que la capilla tenía muchos recursos. Pero le digo que no era porque yo trabajaba. Y tuve que retirarme de la capilla, dejarle las llaves. Y no me alejé propiamente de las cosas de Dios. O sea, yo siempre, como me conocían en los barrios, en las parroquias, yo seguí viendo enfermos, llevando comunión, todo eso. Hasta que, hace unos años, como en el 2007, ya se fueron esos sacerdotes que no me querían, y el que llegó me pidió que le ayudara a hacer la fiesta, y fuimos y le hicimos. Y me volvió a mandar a que recibiera el curso para que me dieran la tarjeta como ministro otra vez. Yo seguía en la capillita, en el servicio, y para las fiestas pues estaba en el mero corazón del pueblo, que es el patrón San Matías. En la antigüedad era una sola parroquia con 7 barrios antiguos, y el barrio donde yo vivía era Los Ejidos, es el barrio más nuevo, pero aún así ya tiene 80 y tantos años de fundado, pero era el barrio más nuevo. Y entonces yo, el tiempo que no di un servicio a cargo de la capilla, me fui a servir a la parroquia de San Matías, pero fuimos mayordomos 15 años. Igual de la Virgen de Guadalupe, 15 años estuvimos. Como le digo, se presta mucho para la tomadera. Siento que si toda esa religiosidad, ese fervor tan grande se evangelizara, habrían frutos muy maravillosos. Desafortunadamente, pues los padrecitos luego no tienen tiempo, no quieren, y pues todo queda nada más en cohetes y cosas así muy, muy hermosas, ¿eh? Ojalá algún día haya manera de que en agosto vayamos, para que vean. En ninguna parte del país se hace el jubileo como lo hacen en Iztacalco. Y le digo que ahora, como en el 2010, hubo un pleito entre los grupos de la capilla. Yo ya no estaba encargado, ¿no? Y tuvo que el obispo Antonio de la Cuarta Vicaría, nuestro obispo que era en esa época, decidió convertir la capilla en rectoría. Y nombró rector al párroco Miguel Ángel Villegas Chable. Y entonces ya le digo que me volví a integrar como ministro, y él era el que me dijo que si quería yo estudiar lo del diaconado. Le voy a ser sincero, ya todo me lo sabía. Porque yo pues tantos años. Siempre, desde que era ministro, yo era el ceremoniero. Y en esa época me tocó, después de don Carlos Talavera, un obispo bien tremendo, que era don Francisco Orozco Lomelí, de esos obispos antiguos, pero bárbaro, de exigente. Y entonces tuve que aprender por eso. Cuando ya entré al diaconado, no le niego, el estudio es interesante y fuerte, pero muchas cosas, sobre todo la cuestión litúrgica, yo ya la manejaba desde mucho tiempo antes. Y pues casi siempre le digo, mi vida fue la iglesia y trabajar. Justamente a eso iba. Usted nos dice que fue primero monaguillo, ¿no? Ahí fue donde conoció a Dios, pero ¿usted cómo sintió ese llamado para meterse al grupo de monaguillos? Y me llevaron.
Mi hermano mayor me llevó a ayudar a la iglesia y de allá me quedé. Digamos que fue obligado, pero le gustó. No fui obligado, no, pero sí me llevaron. Solamente fue un empujón. Sí, y aparte yo he sido catequista en muchas áreas que he participado en la iglesia. Daba pláticas también de prebautismales o presacramentales. He hecho muchas actividades dentro de las parroquias, o sea, no nada más me he dedicado así. Sobre todo, pues trato de leer mucho porque pues, es lo más importante para el conocimiento. Nunca me casé, esa es otra de las situaciones que pues, le digo, en un principio el señor cardenal quería diáconos solteros, decía, pero cuando entró don Norberto Rivera cambió todo y él puso otras reglas y la mayoría de los diáconos que querían eran casados. Sin embargo, no ponen pero a quien sea soltero. Había un filtro muy bueno para el estudio del diaconado. Tenían una señora secretaria barba y era el filtro para ver quién pasaba y quién no, desde el momento en que nos pedían toda la documentación y todo. Y era tremenda. Resulta que el día que llevé mis documentos a la curia para ingresar al estudio diaconal, el padre que era el titular no estaba presente. Todo el segundo a bordo era el padre Juan Fernando Martínez García. Y resulta que él era nuestro maestro de ministros. Entonces ya me reconoce por medio del nuevo. Pero igual yo de todos modos tenía todos los requisitos. Cuando son casados, lo que piden es una carta de la esposa en la que autorice que su esposo ingrese al diaconado. En el caso de los solteros, pues la mamá es la que de puño y letra. Y pues en el caso de los compañeros casados, si la esposa se queja o algo, ya no lo dejan ordenar. Ella es la pieza clave. En el caso de los solteros, pues el párroco que nos da la carta para presentarnos y la familia de nosotros, pues es la que puede responder de por qué. En los años 90 yo tuve una pareja, nunca me casé con ella. Como ya me sentí viejo, siempre me he sentido viejo, pero en esa época me llegó el golpe de la vejez. Dije, pues me voy a buscar a alguien que me acompañe. Y conocí una señora viuda y la acepté con 3 hijos. No vivía conmigo. Sí, yo les daba el sustento, pero no vivía conmigo. Resulta que se metió con mi hermano, se juntó con él. Y de ahí ya quedé muy decepcionado. Ya me dediqué más a la iglesia. Aunque no lo crean, en momentos así tan duros de crisis, lo único que nos puede ayudar es tener el consuelo de la religión. Fue algo muy duro y yo me iba a morir de la pena. A los meses de que estuvo con mi hermano, vivían juntos, vino y no los dejó en la casa mi hermano, pero venía en silla de ruedas porque lo habían atropellado. Para de malas yo era el que tenía que llevarlo al médico y todo. Y pues para mí decía yo que era la desgracia más grande del mundo en su momento. Sin embargo, por andar de bocón, la vida me dio otra prueba más difícil. A mi papá le dio cáncer y en la empresa donde trabajaba yo llegaron auditorías y así, al mismo tiempo todo. Pero eso fue algo que Dios mandó para que, con las preocupaciones de mi papá y de la auditoría, pues yo me pudiera sacar de la mente a esta persona. Después la volví a ver porque quería verme y ya se había dejado de mi hermano, por supuesto.
porque mi hermano para caminar duró 1 año en silla de ruedas. Cuando quiso regresar ya tenía ya otra pareja en la casa, departamento que le había puesto. Era una persona tremenda. Dios me libró de eso. Yo lo veo así. En ese momento no lo entendía, pero ya he aprendido que debemos estar en consonancia para que Dios haga su voluntad. Y cuando su voluntad de Él coincide con la de nosotros, pues es lo perfecto. Sí, entonces le digo que ya por eso ya no me busqué pareja de... ¿Y podríamos decir que esa fue una de las pruebas más grandes que le dio Dios? Yo creo que ha sido de las difíciles. De lo de cuando me fui de la iglesia también, que le digo que los padrecitos celosos me quitaron, fue también muy duro porque yo se lo platico así, pero para quitarme no, la gente no quería que me fuera. Y más que yo vivo ahí, pues. Entonces me inventaron una serie de chismes horrorosos con la gente. Yo se lo platico así rápido, pero fue algo muy doloroso. Y pues ahora ya aprendí, en esa época no lo sabía, que todas las cosas tienen un porqué y que nada más hay que aceptarlas. Y ya después Dios va acomodando como deben de ir las cosas. Yo digo que en el año 2017, ya terminados mis estudios del diaconado, me dieron la ordenación. Estaba en la capillita, pero no sé qué problemas hubo del rector con el diaconado, que me mandaron a otra parroquia, que se llama Las Llagas de Cristo, que está en la colonia Juventino Rosas. Y ahí el párroco era ese señor Juan Fernando, el párroco Juan Fernando. A él lo quitan, le dan otra parroquia y el párroco que llega no quería diácono, entonces nos fuimos con él a la parroquia que está en el Metro Chola, Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Moderna. Y ahí teníamos 3 meses de haber llegado cuando me dieron la ordenación diaconal. Cuando antes de que recibamos la ordenación, unos días antes nos hacen firmar una carta a fuerzas de que no podemos aspirar al presbiterado. Bueno y malo, ¿no? Bueno, porque hay muchos compañeritos míos que tienen esa ambición de ser presbíteros. Llegué a uno a escuchar hasta desear la muerte de su esposa. Y malo porque hay personas muy, muy capaces, que tienen doctorado y todo, ¿eh? Yo tuve compañeros muy... y son solteros, hablan idiomas y todo. Y entonces, pues, pudieran haber sido aprovechados para que el pueblo de Dios tenga, pues, más servidores. Ahorita con la pandemia, si se da usted cuenta, murieron muchos. Ahorita la capillita donde yo vivo se va a quedar sin sacerdote. Hubo cambios y el que estaba ahí, como no atendía ni nada, lo van a mover. Pero entonces vuelve a depender la rectoría de San Francisco. El párroco de San Francisco tiene que atenderlos. Y pues me da tristeza por mi pobre gente, porque aunque fueron groseros conmigo, me hicieron daño, pero veo que tienen mucha necesidad de evangelización, de acompañamiento. Pero pues yo vine a dar aquí en la Semana Santa de este año, a raíz de la muerte del párroco Juan Fernando Martínez en febrero. Llegó un sacerdote un poco feíto a la comunidad y mi párroco difunto dejó muchos compromisos pendientes y no quisieron apoyarlos. Entonces yo tuve que venir a recurrir aquí al párroco Gerardo, que es su ahijado de ordenación y es presbítero, por supuesto, para sacar todos esos compromisos adelante. Afortunadamente ya los cubrimos.
y la memoria del difunto párroco ya no quedó en entredicho. Y eso fue lo que motivó que viniera yo a dar acá. Que avisé pues que venía yo a estar por acá y el vicario general de la Arquidiócesis de México, Monseñor Salvador González, me dijo que hablara con el vicario de esta zona, el vicario episcopal Genaro Miguel Chávez Vázquez. Y entonces por medio del párroco Felipe Gerardo, él habló con el vicario de la quinta, que estábamos ya nosotros quinta vicaría, y parece ser que ya me aceptaron aquí. No es mala su comunidad, ¿no? Hay comunidades muy difíciles. Luego llega usted y siente el rechazo y los problemas de aquí. Desde que llegamos nos recibieron con mucha amabilidad. Y pues yo me enfoqué estos últimos tiempos más, estos últimos meses. Primero el párroco me encargó la vigilia de Pentecostés, con apoyo de Georgina y otras personas. Pues creo que estuvo con pequeños detallitos que no faltan, pero tuvo mucha aceptación en la comunidad. Y de ahí me han estado tocando organizar así ese tipo de actividades que tienen que ver con la tradición o con alguna situación así. En la parroquia donde estuve les daba yo el diplomado de Biblia. Por eso es que ahora el párroco me ha pedido que, como estamos el próximo mes en el mes dedicado a la Biblia por celebrarse San Jerónimo, que demos un pequeño curso básico sobre la Biblia. Pero tenemos que preparar un curso a nivel del decanato, que sí sería de varios módulos, pudiéramos llamarle. Pero ese ya no sería a nivel parroquial, sino de decanato, porque me pusieron a mí encargado en este decanato de la actividad profética. Yo pienso que hay personas más capaces, pero pues ya que nos lo encomendaron tenemos que sacar adelante el compromiso, porque tampoco podemos tirar la toalla. Si nos han dado un lugar, debemos responder correctamente a la confianza que han depositado en nosotros. Lo único que se me hace un poco difícil es que ya ven que sigo estando en la casa de mi mamá. Murió el año pasado y le dejó la casa a mi hermana, pero como ella tiene otra vivienda en la colonia del Valle, pues no ocupa aquí en el barrio la casa, y ahí estamos 3 hermanos. Y aquí el señor cura muy amablemente me ha ofrecido un cuarto y todo, pero ya ven que estoy uno acostumbrado a su cama y su casa. Y es lo que luego me crea un poquitito de problema al traslado. De ahí en fuera le digo, estamos hechos para, los diáconos somos servidores. Entonces, pues estamos a donde nos manden. Justo eso le iba a preguntar. Como ya saben, vino Juanito y él nos contó su experiencia como diácono. Pero yo creo que desde la perspectiva de alguien más, pues es muy diferente, ¿no? Y como nos cuenta usted, pues fue pues diferente su llamado, por así decirlo, al diaconado. Entonces, me gustaría que usted nos contara cómo es ser diácono. O sea, qué es lo que hacen, cómo estudian, qué estudian. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ni siquiera se menciona cuando dieron la ordenación a los presbíteros y a los obispos, no aparecen en la Sagrada Biblia. Sin embargo, los apóstoles, como vieron sobrepasado su actividad y ellos no podían atender la atención de la caridad, designaron 7 varones y les denominaron diáconos, que es ministros, servidores, para que se encargaran tanto de la predicación de la palabra como ahí dice de la atención de las mesas,
Por supuesto que no de las mesas de comer, porque para eso hay meseros, sino de las mesas de la Eucaristía, servidores de las mesas, cuando ellos no pudieron darse abasto los apóstoles. Y durante muchos siglos la figura del diácono está presente en la iglesia. Le digo, aún antes de que se mencionen obispos o presbíteros, son los diáconos los que aparecen como ayudantes de los apóstoles. San Pablo en las cartas pastorales ya menciona la triple jerarquía, episcopos, obispos, presbíteros y diáconos, con distintas funciones. Sería una tontería creer que el obispo tiene más del Espíritu Santo que el presbítero, que el diácono, ¿no? O que el simple bautizado, ¿no? El Espíritu es plenitud y a todos se les da igual, pero para distintas funciones. En el año 107 encontramos a San Ignacio de Antioquía, uno de los llamados padres apostólicos, fue condenado a muerte por su fe. Debía de ser devorado por las fieras en el anfiteatro romano, pero él estaba en Antioquía y lo llevaba, tuvo que hacer como una caminata o peregrinación a Roma para cumplir su martirio, y en el camino se puso a escribir cartas, que a los corintios, que a los tralianos, a los esmirniotas. Y en esas cartas es donde ya encontramos que no puede haber iglesias si no hay obispo, presbítero y diácono. Ya la jerarquía plenamente identificada. El obispo representa al Padre Eterno, el presbítero a Cristo y el diácono al Espíritu Santo, es lo que nos dice San Ignacio de Antioquía. A lo largo de los siglos siempre ha estado presente el diaconado. Tenemos grandes mártires, diáconos como San Lorenzo. Y el problema de choque con el presbiterio surge precisamente a raíz de que el diácono era el administrador de los bienes materiales. Y ahí es donde empezaron a ver los celos. Si usted ve la historia de la iglesia, la mayoría de los archidiáconos de Roma eran los que eran electos obispos de Roma o papas. Y así tuvo sus grandes momentos de luces el diaconado. Por ejemplo, el archidiácono en la catedral era el que manejaba toda la economía. Y le digo que siempre yo veo que los problemas económicos son los malos. En realidad, la jerarquía hasta el Concilio II de Letrán podían casarse. Antes el Concilio de Elvira del año 312 ya no había dicho que fueran célibes los clérigos, pero se han cometido mucho de excesos cuando se ha permitido que tengan familia los clérigos, y más que por ley de Dios es una ley administrativa de la iglesia que tanto los obispos, presbíteros y diáconos no tengan esposa. Llegó un momento en que por las doctrinas dualistas que influyeron mucho la doctrina cristiana, se llegó a ver el cuerpo como malo y el alma como bueno, un dualismo. Y siento que eso hizo daño a la iglesia, porque entonces el cuerpo era malo, el alma era buena, el sexo era lo peor que podía haber porque manchaba, cosas que son interpretaciones que no. Yo quiero creer que el celibato más que nada es por una necesidad administrativa. Aunque San Pablo nos dice que el hombre soltero se ocupa de las cosas de Dios y cómo agradarle a Él, y el casado tiene el corazón dividido, siento que de acuerdo a los tiempos tal vez pudiera haber algún cambio, porque pueden acometerse excesos también en la soltería. Un celibato mal entendido como el que tenemos. ¿Cuáles son los 3 votos que hace uno? Celibato, humildad y obediencia. Pero no debería ser eso, porque es un eufemismo. Debiera ser castidad,
pobreza y obediencia. De ahí que el clero religioso sí tiene esas tres reglas que debe cumplir, y el clero diocesano, yo siento que ahí al usar ese eufemismo es donde se dan las que muchos andan tras del dinero, muchos dicen, no, pues celibato es no casarse, y ya con eso se la llevan, ¿sí entiende? De andar de cusquitos. El diácono, pues su función es de servicio. Como usted sabe, el obispo tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo, y si fuéramos a lo que es, el único que sería sacerdote realmente del obispo. El presbítero preside 5 sacramentos y el diácono 2 solamente. Sin embargo, vemos que en ocasiones no es una regla, el presbítero puede hacer funciones de obispo confirmando. De tal manera que el diácono, aunque no es su función, en algunas ocasiones delegado, puede dar algún otro sacramento por delegación. Lo llegué a ver en un lado, no digo los nombres ni del obispo, ni del diácono, pero el obispo quedó entrampado en el tráfico y no llegó, y era 1 hora, más de 1 hora, y autorizó a ese diácono que ungiera la crismación. De igual manera, le digo, he visto también que el diácono en alguna ocasión, le digo, no es su sacramento, pueda dar la unción de enfermos con la delegación propia. No es propio, le digo. Algunos se rasgan las vestiduras, los presbíteros, pero es un error porque pues no se les va a quitar su lugar ni nada. Una de las reglas para el diácono es que tiene que trabajar, no vive del altar el diácono. Por nuestros servicios nos pueden dar alguna ayuda o el derecho de estola, pero que tengamos como el presbítero o el obispo que viven de la iglesia, nosotros no. Entonces, tengo compañeros que a lo largo, no de ahorita, de toda la historia, han cometido mucho de excesos muy feos en su ministerio. Y creo que eso es lo que originó también que el diaconado fuera disminuyendo a partir del siglo XVI, el llamado Concilio de Trento. Ahí todo se clericalizó tanto, como una reacción contra el protestantismo, por supuesto, pero llegó a tal grado de la clericalización que el diácono dejó de ser una orden sagrada para convertirse nada más en los que llaman ahora diáconos transitorios, que son los que van a ser ordenados posteriormente presbíteros. Le digo, si realmente fuéramos a lo que del único sacerdote es Cristo, y el que tiene la plenitud del sacerdocio del obispo, en lugar de obispo le hubiéramos de decir a el sacerdote. La gente confunde los términos, confunde la palabra padre con el término presbítero. Y era ahí el problema, porque el término de decirle a alguien padre es porque bautizamos. Entonces damos hijos espirituales a la iglesia. Tanto el obispo como el presbítero como el diácono hacemos esa función. Por eso es que también nos llevan a decir a nosotros padres. Y hoy en día, fíjese, los obispos rara vez bautizan. Y las parroquias donde hay diáconos, por lo general, somos los que hacemos esa función. Presidimos nosotros del sacramento del matrimonio y del bautismo. Sin embargo, ¿qué le cuento? El obispo, aún teniendo la facultad de presidir los 7 sacramentos, no tiene un sacramento, el matrimonio. Y el diácono puede llegar a tener los 7 sacramentos. Entonces yo lo veo como una ventaja, pues, porque pues se pierde el que no es casado el privilegio de gozar de ese sacramento. Creo que es una de las cosas tristes de los que somos solteros, que pues no tenemos esa oportunidad de tener eso. Y por ejemplo, usted que es soltero, ¿puede llegar a casarse o ya no? No.
No, el que recibe la ordenación diaconal o del grado que sea, soltero se queda. Igual el que es diácono y se le muere su esposa ya no se puede casar. La manera de casarse sería renunciar. Yo a veces he dicho que si me quitaran, me suspendieran mi ministerio por alguna causa, pues lo aceptaría como voluntad de Dios, porque el sacramento no me lo pueden quitar. O sea, me pueden decir ya no ejerzas, pero los sacramentos nadie nos los quita. Como el bautismo una vez dado, nadie lo puede quitar. Así son los sacramentos. Sí lo pueden a uno decir que ya no ejerza, pero no quitarle el sacramento. Eso es para siempre. Y le digo, yo he visto muchos celos de algunos presbíteros con los diáconos, porque hay diáconos muy capaces, la verdad que sí, mis respetos. Del que me habla usted, Juanito, por ejemplo, es muy buen padre de familia, siempre estuvo integrado al movimiento familiar cristiano. Por eso yo tenía pena de venir aquí a su confesionario, porque yo no tengo mucha experiencia de cosas así, de alguna pastoral específica, ¿no? Le digo que he hecho casi todas las pastorales sin estar aún mejor propiamente en una. Diario leo mucho, eso sí. Me puedo leer un libro en una noche, cuando me interesa, hasta que lo acabo. Le podría platicar mucho de historia del diaconado y de todo, porque pues esta es nuestra función de diácono. Hay un librito que se llama Directorio del Diaconado, que es lo que nuestra guía que seguimos. Aquí afortunadamente el presbítero encargado pues no tiene problema en que haya diáconos ayudando. Pero hay algunos que no les gusta. Le digo que se ponen celosos, porque uno que conocí le dijo, pues tú das el bautismo y el matrimonio y no sé qué tanto, dice, y hasta vieja tienes, les digo. Se enojaba de eso. Pues le digo, a veces es mejor que en ese sentido que haya diáconos casados, porque pues una de las vocaciones principales que debe el humano tener pues es el matrimonio. Y ellos pues tienen la vocación sacerdotal en cierto grado y también tienen su matrimonio, los que son casados. Yo lo veo como una bendición el matrimonio, o sea, desde la perspectiva cristiana, creo que es la manera como debemos verlo, como un don de Dios. Yo lo veo muy bien, pues. El hecho de que yo no me haya casado es porque soy pesimista. Le voy a platicar lo que dijo Sócrates cuando le preguntaron, maestro, ¿qué es mejor, casarse o no casarse? Y le contestó el canijo, pues da lo mismo, dice. Si te casas te arrepientes y si no te casas también. Entonces, lo que pasa es que al Conjantipa le fue muy mal con su esposa, pero así decía Sócrates, según dicen, no debemos arrepentirnos de nada. En mi caso, pues eso me permite dar más servicio. Más tiempo, sí. Sí, porque mis otros compañeros pobres pues tienen que trabajar o más cosas. Yo estoy desempleado porque por la edad ya no nos quisieron en la empresa después de 22 años. Y como no tengo todavía los 60, pues no me pude jubilar. Ahorita que pase el COVID, a ver si por ahí puedo, aunque sea, dar clases o algo. De las materias que manejo, pues, para poder completar mi seguro social, el tiempo que me reste, porque la edad nos va causando estragos. Y las seguridades que tenemos nunca debemos aferrarnos a ellas, son apegos. Yo ya estaba muy apegado a mi trabajo, porque hace años cuando quise renunciar no me dieron la renuncia. Y entonces es feo que le digan a uno, vete, ¿no? Entonces sí, pues era mi apego y mi rutina, irme hasta Santa Marta al trabajo, regresar a atender la iglesia, era la rutina también.
Yo creo por eso también ya no busqué una pareja, porque pues podía dedicarle más tiempo a la actividades religiosas. Nosotros como diáconos estamos muy amarrados de las manos, muy limitados, pero no, como nuestra función es la caridad, pues no debemos de dejar de atender a las personas que lo necesiten. Que moribundos, que esto, difuntos. Yo creo que para evangelizar no necesita usted estar en la parroquia. En su trabajo, en la actividad que uno desempeñe, a veces un buen ejemplo. Ahí mismo hay compañeros del trabajo que ocupan catequesis, que ocupan muchas cosas, y le digo, para dar evangelización en donde quiera debemos pues vivir la palabra. Ese es el gran desafío, y siento yo que la gente que se aleja de nuestra fe sucede porque pues ve que los que somos clérigos o los que no son, no damos testimonio de lo que creemos. Ayer precisamente les comenté algo así en la homilía, que damos un mal ejemplo luego. Pues de palabra está magnífico. Conozco otras tradiciones religiosas. Por ejemplo, el Islam. He leído el Corán muchas veces. Conozco las distintas sectas. En el judaísmo también hay grupos distintos. En el budismo, todas esas tradiciones religiosas no son malas. Sin embargo, si buscáramos una religión, la que yo considero la mejor, pues es el cristianismo desde la perspectiva de la Iglesia Católica, porque de eso hay mucho cristianismo hoy en día sobre todo, pero desde la perspectiva de la Iglesia Católica, porque es humanista. Y ahorita creo que es lo más importante, siempre nos enfocamos a la imagen de Jesús Dios y nos olvidamos de su humanidad, y es lo que es también muy importante, porque Jesús es el ser humano pleno, el hombre pleno. Y entonces en la medida en que nosotros nos vayamos llenando de esa plenitud humana, podremos trascender a lo más elevado, pues, a lo espiritual. Porque a veces no agotamos nuestra plenitud humana. Aquí en la parroquia, pues le digo que designaron decano a nuestro señor párroco, y pues nosotros estamos para apoyarlo lo más que se pueda, dado que los compromisos que pueda tener un decano son muchos, al estar en cierto modo como supervisor de 10 parroquias. Y pues el nombramiento se los dan por 3 años. Entonces lo más seguro es que yo deba permanecer apoyando esta parroquia 3 años. Bueno. De hecho, con este nombramiento del Padre Gerardo, también fue usted nombrado por el Padre Gerardo en esta pastoral profética. ¿Nos podría contar un poquito más de qué es lo que hace esa pastoral? ¿A qué es lo que se va a dedicar ahora usted? Pues mire usted, la palabra profeta, la gente la entendía antiguamente como alguien que predice el futuro. Pero desde nuestra perspectiva religiosa, el profeta tiene una función: anunciar la palabra de Dios y denunciar la injusticia. El profeta es la boca por medio de la cual Dios nos habla. Y entonces, pues en mi caso, mi función puede estar relacionada con todo el anuncio de la palabra. Por eso es que vamos a ver eso del curso de la Biblia, precisamente, que tiene que ver mucho con eso, sin cerrarnos únicamente en eso. Yo pensé que me iban a poner en liturgia, pero no hay ningún problema. También le gusta mucho la liturgia, ¿no? ¿Es un amor que tiene por la liturgia? Pues mire, yo tengo la idea de que debemos ser muy liberales y actualizados en cuanto a la cuestión teológica, la interpretación.
pero en cuanto a los ritos debemos ser muy apegados, que es la parte de la liturgia, porque vemos con tristeza que en muchas parroquias se ha perdido el respeto a la Eucaristía y a todo, pero porque lo hacemos tan al aventón que entonces la gente pierde el respeto. Entonces eso es lo que le vería yo un poquito a veces como defecto al Vaticano II, que simplificó tanto para todos que la gente perdió el respeto por todo. Entonces, sin caer en la de exageraciones, que se cayó en el rito tridentino del Concilio de Trento, pues de la misa del Papa Pío V, posteriormente modificada por los distintos documentos de algunos pontífices, pero llegó el momento en que allí en mi pueblo, por lo menos, a la misa solemne le decían la misa de función, como una función de gala era, pues, porque tenía que haber violines, órgano, tenores, barítonos, sopranos. En la misa con ministros se le llamaba, varios sacerdotes, subdiáconos, diáconos. Era una paraferia tremenda, pero se había perdido también el sentido, porque hasta el Evangelio se halla así en latín y todo. Y entonces lo único que era en español o en la lengua vernácula era el sermón o lo que llamamos hoy homilía. Por eso le digo, sin caer en esos excesos, siento que debemos ser cumplidos con lo que nos marca, lo que llamamos nosotros en liturgia, la rúbrica. Rúbrica pues ya es una palabra que quiere decir rojo, porque la letra chiquita de los misales o rituales viene en rojo, la rúbrica. Y por lo menos eso sí debemos cumplir. Todo al principio del misal romano tenemos muchas indicaciones que luego nadie lee. Y ves un error porque hay padrecitos que se les ocurre hacer una cosa y la meten en misa, o canto de baile, de gritos, entonces también eso no es correcto. Tenemos un ritual que debemos cumplir y sin caer, le digo, en exageraciones debemos hacerlo. Por eso a veces cuando llegué aquí les pedí incienso para el Santísimo. Le digo que en mi experiencia he visto que si se desacraliza lo que es sacro, se viene todo abajo también. Eso es lo que he visto con tristeza. Y entonces por eso trato de que se vayan conservando algunas cosas litúrgicas. Porque si nos damos cuenta, la mayoría de la gente, su fe no es una fe estudiada, teológica, así de profundización. La mayoría del pueblo de Dios vive de acuerdo a lo que ve, y lo que ve del rito, en la misa, en el bautismo, en todo. Y si lo pudiéramos evangelizar eso, pues se daría buenos frutos en la gente. Igual también lo que mueve mucho a la gente pues es la religiosidad popular, si se ha dado cuenta. También por eso me he metido un poquito, que hay que tender la virgencita, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, porque ese tipo de actos de religiosidad popular atraen a la gente y de ahí ya viene la labor del clérigo de la evangelización. Hay que evangelizar todo eso. Yo les digo que la tradición y todo eso debe ser un reflejo de nuestra vida interior. Y desde esa perspectiva, por eso es que apoyo que las flores, que esto, que lo otro, que la Virgen de esto, que lo otro, porque es necesario. Pero sobre todo la cuestión litúrgica, porque eso forma parte del culto que damos a Dios aquí en la tierra. Y a veces le debe caer mal, pero yo sí considero importante por mi experiencia de que ya estoy viejillo, que debemos respetar lo que son las normas. Entonces, pues, le digo, allá en mis comunidades de Iztacalco, pues mucha gente me busca y todo, nunca niego nada. Sin embargo, pues nuestro eje director es la parroquia de aquí. Y cualquier cosa que como diáconos hacemos, tenemos que llevar el permiso de la parroquia. No nos mandamos solos. Llegó un arzobispo que decía que no quería que los diáconos sirvieran en las parroquias, que los diáconos son directos del obispo.
pero es un error, Claro. porque si servimos al obispo, pero con sus presbíteros. ¿Para qué quiere 10, 100 diáconos en la curia? Debe ser de esa manera. Precisamente hay tanta falta de clérigos que pues el pueblo de Dios está hambriento de la palabra, del servicio, y pues sí es necesario que sea de esa manera. Y aparte, si está bajo la supervisión de un presbítero, es más fácil que no cometa cosas malas o se desvíe porque está más cercano que depender directamente de un órgano de la curia. Eso yo así lo he visto que es bueno, porque debemos tener esa cercanía y la debemos tener solamente en las comunidades, conocer cada necesidad de cada comunidad, porque cada comunidad es bien diferente. Yo prefiero comunidades como esta, de gente sencilla. Donde estaba yo, las personas son muy aristócratas y no se puede evangelizar porque no se ve. Se sienten muy intelectuales, entonces ellas... Y hablando un poco de la evangelización, y pues para concluir, ¿nos podría dar algún mensaje que pues la gente sienta que es el mismo Dios hablando un poco a través de usted? Pues yo siento que lo principal es que tengamos nuestra confianza en Dios. Eso es lo que les aconsejo. Cuando los problemas vengan horrorosos, seguir confiando. Siempre la confianza en Dios, porque Dios no se puede equivocar. A nuestro criterio humano, nosotros quisiéramos corregirle la plana a Dios y pedimos determinadas cosas a Dios, pero Dios sabe lo que ocupamos. Estaba leyendo sobre el reino de la voluntad divina, y entonces por eso hace un momento le decía que si nuestra voluntad está de acuerdo con la voluntad, en sintonía con la voluntad de Dios, entonces pues podremos tener esa paz y ese gozo. La verdadera felicidad es eso, para el creyente, lograr esa paz de la que nos habla Jesús y que en misa repetimos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero no es la paz común del mundo, sino es una paz del corazón. Y una vez que el creyente logra estar en ese estado, ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada lo puede desviar del Señor. Otra cosa que es muy importante y que les puedo recordar es que no se vayan con la finta de que es diácono, que es presbítero, que es obispo, ¿no? El verdadero hombre de Dios lo van a reconocer en que es una persona que tiene paz en su corazón y tiene gozo. Esos de cara así adusta como yo, no. El verdadero creyente vive la presencia de la relación con Dios, lo hace tener gozo. Es el verdadero creyente, en eso se reconoce, y ojalá que todos los que asistimos a esta parroquia pudiéramos llegar a conocer un poco más a Dios y de esa manera pues tener ese gozo, nuestra paz en nuestro corazón. Y la clave, como les digo, es siempre confiar. Aún en las peores desgracias, todo Dios sabe por qué. No, Él no se equivoca, es lo que ha aprendido. Y eso que llamamos demonio, pues es precisamente lo que turba esa paz que Dios nos da. A veces es nuestra mente la que está trabajando y creando cosas inadecuadas que nos hacen poner en duda hasta nuestra fe. Por eso siempre la confianza en Dios es la clave que yo creo para lograr todo. Esa vivencia del reino de Dios aquí en la tierra, que es para lo que estamos nosotros, no solo los clérigos, sino todos en el proyecto de la construcción del reino. Laicos y clérigos debemos estar al unísono para eso, para ese proyecto de Jesús, para no fallarle y no dejarnos guiar por divisiones, porque yo sé más, porque yo, al fin de cuentas, el único maestro y sabio es el Señor,
Y pues no somos más que una pequeña gota dentro de ese vasto océano que es nuestra fe. Pues yo le agradezco mucho a usted, al contrario. le agradezco mucho a la comunidad que me hayan recibido bien, al señor párroco que tuvo la amabilidad de apoyarnos, porque sí estuvimos atravesando momentos difíciles después de la muerte del párroco Fernando. Yo me enfermé. Cuando llegué aquí venía muy enfermo de mi colitis, mis problemas. Y pues hemos hallado un poco de paz en su comunidad y estamos para servirlos, que es lo principal. Y si bien llegáramos a fallarles en algo, de favor, deben hacérnoslo saber, porque a veces no nos damos cuenta, no es por maldad, sino que estamos embotados en nuestro servicio, lo que hacemos que no nos damos cuenta, y la gente no dice nada por miedo a que nos enojemos o algo, pero eso provoca que se cometan más errores. Entonces, si estamos en un error, pues la misma escritura nos dice: llama a lo privado y amonesta. Si no entiende, llama a dos, y si no, pues toda la comunidad. Es lo que el consejo evangélico, y es bueno. Y creo que ahí ha habido fallas, porque por eso los clérigos luego nos creemos mucho, se nos sube. Y somos servidores, todos somos servidores. Principalmente los que se nos dio algún grado de jerarquía. No es la jerarquía del gobierno para elevarse o poseer dinero. Se nos da una jerarquía para que podamos dar un servicio mejor a la comunidad. Y entre más jerarquía tienes más compromiso ante Dios y ante tu comunidad de dar ese servicio. Pues le vamos, ojalá y sigamos confiando todos en el Señor, y verán cómo Él va a guiar nuestros pasos hacia lo que sea más conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, le entrego este pequeño obsequio de parte del confesionario para que mucho. lo tenga en sus llaves. Sí, y lo acompañe la Virgen. Le agradezco tanto, Señor. No, al Cualquier contrario. cosa estoy para servir. Muchísimas gracias, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por abrir un poquito su corazón. Y yo creo que a todos nos va a llenar mucho esta plática, porque pues más allá de la experiencia, creo que también es una buena charla de historia, porque usted sabe mucho de historia, y eso también lo agradecemos que sea tan preparado. Muchas gracias. Soy para servirles a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en una próxima entrevista. Esperemos que les haya gustado mucho y nos vemos. En Instagram nos puedes buscar como @confesionario_ps. Sigue nuestra página y listo, podrás disfrutar de nuestro contenido. En Facebook también puedes encontrarnos. Búscanos como @confesionario_ps. Seguro nos identificarás por nuestro logo. Dale like a nuestra página y así podrás seguir todo el contenido que estamos creando para ti.